Buena gente, bienvenidos al canal de nuevo. Hoy vamos a estar haciendo algo un poquito distinto. Vamos a estar diagnosticando, en este caso no está malo, pero vamos a estar diagnosticando un posible fallo de combustión, un ralentí inestable o lo más conocido como un vehículo que anda a tirones. Entonces, el primer paso para determinar por qué un auto anda a tirones es conocer los componentes. En este auto, como muchos otros, tenemos un distribuidor, cables de bujía y por debajo las bujías. En vehículos más modernos tenemos también bobinas tipo lápiz independiente en cada cilindro con su respectiva bujía e incluso algunos tienen cables de bujía. Además, por otro lado, tenemos nuestros inyectores, que es lo que nos ayuda a completar lo necesario para una combustión, que es el aire, lo que hay acá, la chispa, que nos lo da la bujía con las bobinas y sus cables, y el inyector que nos da el combustible. Primer paso entonces para poder determinar por qué nuestro vehículo anda a tirones es determinar en qué cilindro o en cuántos cilindros estamos andando. Esto se lleva en base a una prueba auditiva, entonces uno tiene que conocer el ruido del motor y cómo varía en base a su funcionamiento. Esto es muy simple. En vehículos modernos, tanto como en este que es más antiguo, yo lo que puedo hacer es una prueba de equilibrio. Netamente lo que se hace es ir desconectando cada cilindro con el vehículo andando, que lo voy a mostrar más ratito, y ver si es que el ruido del motor decae. Así que se los muestro. Como podemos ver ahora, el motor está funcionando perfectamente. Están combustionando los 4 cilindros y podemos escuchar un ritmo sostenido del motor. Entonces, para nosotros poder determinar qué cilindro es el que está fallando, tenemos que ir desconectando cilindro por cilindro y escuchar. Para efectos prácticos de esta prueba, como el motor está andando bien, voy a desconectar solo un cilindro. Esta prueba no va a dañar el motor, a no ser que lo mantengan andando durante horas con un cilindro desconectado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Primer paso, y tenemos que escuchar muy bien cómo va a sonar el motor después de desconectar una bujía. Como pueden ver, el motor decayó al tiro. Su ritmo ya no era de funcionamiento parejo y podemos determinar que hay un cilindro con problemas. Habiendo determinado entonces que ya hay un cilindro con problemas, ahora tenemos que descartar. Como les comentaba anteriormente, tenemos varios componentes. La bujía, el cable de bujía, en caso de que tenga bobina independiente tenemos una bobina. Entonces, con esta prueba yo lo único que hice fue determinar qué cilindro es. Yo les estoy explicando las fallas más comunes, porque los cables, las bujías y los inyectores se ven sometidos a mucho trabajo y a mucho calentamiento, enfriamiento, por ende pueden fallar. Entonces, en el caso de nosotros no tener un escáner y no tener esa herramienta para poder diagnosticar más fácilmente, podemos hacer las siguientes pruebas, que como les comentaba son pruebas de equilibrio. Una vez habiendo determinado cuál es el cilindro que está incorrecto, tenemos que hacer lo siguiente: partir de lo más fácil a lo más complicado. En mi caso, y yo determino que es para mí la forma más fácil de realizarlo, sería empezar por la bujía, luego el cable, la bobina si es que la tienen, y luego irse a los inyectores. Un detalle importante con los inyectores: a mí no me gusta hacer esta misma prueba, netamente para no dañar el inyector. Entonces voy a empezar con lo más fácil. Como podemos ver, ya tengo el cable de bujía y su capuchón afuera, y tengo la bujía afuera. Vean esta bujía que tiene la punta muy negra, por ende está funcionando con una mezcla muy rica. En este auto podría decirse que es normal porque es un auto de carrera entre comillas, entonces una mezcla más rica no me sorprende. Ahora, esto puede llevar a consecuencias tales como una bujía que funcione mal. Entonces, ¿qué es lo ideal hacer ahora? Nosotros no podemos ver si es que la bujía está buena o mala solo con los ojos. Entonces, para seguir con nuestra prueba de equilibrio, la vamos a cambiar de posición. Esta bujía yo la saqué del cilindro 4 y la vamos a pasar al cilindro 3. Y la del cilindro 3 la vamos a pasar al cilindro 4. Una vez reemplazadas las bujías, yo tengo una afuera solo para muestra, pero están estas puestas en el vehículo. Entonces, una vez colocado todo en orden, le damos partida. Ya habiéndole dado partida al motor, ahora tenemos que volver a hacer la misma prueba.
desconectar el cilindro 4 y ver si el problema sigue ahí, y si no, desconectar el cilindro 3. Como pueden ver, si este motor estuviera malo o tuviera algún daño, el problema seguiría ahí, por ende la bujía no es la razón. Entonces, lo que sigue es muy simple. Usamos el mismo método o el mismo concepto para diagnosticar el cable, la bobina o los inyectores. ¿Qué quedaría hacer? Ya determinamos que las fallas siguen el mismo cilindro. Entonces, si la bujía no es el problema, tiene que ser el cable. Si el auto tuviera bobina, sería la bobina. Y si no tenemos ningún daño evidente en esos dos, haciendo estas pruebas de equilibrio, tendríamos que revisar el inyector. Entonces empezamos por los cables. Habría que hacer el mismo proceso, cambiar un cable, en este caso el del 4 al 3, y volver a darle partida. Si el problema sigue en el cilindro 4, porque vamos a ir y desconectarlo, si el problema sigue ahí y persiste ahí, significa que no es nuestro cable y tampoco es nuestra bujía. Si tuviéramos bobina e hicimos el mismo proceso de pasarla de un lado hacia otro, y el problema sí cambia de cilindro, es nuestra bobina. Entonces, como yo no tengo bobinas y no tengo cables suficientes para demostrarlo, solo se lo puedo hacer de una forma teórica. Lo más ideal es siempre ir probando y tratando. Entonces, si yo ya determiné que mi bujía está bien, que mi cable está bien porque lo cambié de posición y no hubo un cambio, el cilindro 4 seguía fallando, o que mi bobina está bien porque la cambié de posición y el cilindro 4 seguía fallando, lo más probable que nos quede es el inyector. Nuestra bancada de inyectores se encuentra acá. En este auto es bastante fácil sacarlo. Yo no lo voy a hacer porque el auto está andando en peque, pero tenemos que seguir con el mismo proceso. Retirar los inyectores, tener mucho cuidado con los retenes. Siempre es ideal cambiarlos después de cada vez que los sacas porque se deforman con la temperatura. Y cambiarlos de lado. Diagnosticar los inyectores, yo ya recomendaría utilizar un escáner, porque como les comentaba anteriormente, no es recomendado hacer esta misma prueba de equilibrio solo para no dañar el inyector, perdón. Así que es el mismo proceso. El inyector del cilindro 4, pasarlo al cilindro 3 y realizar esta prueba de desconexión, porque si es que la falla está en un inyector, supongamos el inyector 4, y lo paso al inyector 3, significa que cuando yo desconecte el cilindro 3, mi falla se va a presentar ahí. Bienvenidos a mi super pizarra, que era un pedazo de madera que encontré por ahí porque no tengo pizarra blanca. Básicamente lo que vamos a hacer ahora es netamente un resumen de lo que vimos en el auto. Tenemos nuestros 4 cilindros, igual que en el auto, y los componentes más comunes, voy a repetir, más comunes para que un auto falle o ande en 3 patas o a tirones o como se conoce más comúnmente. Cabe destacar, obviamente, el vehículo si no fue intervenido por otra persona y nunca le han hecho nada, esto es lo más probable que falle. Podemos tener otros fallos como bombas de benzina, podemos tener, no sé, una descompresión del motor, entonces esto es como lo más común. Siempre hay que partir de lo más fácil a lo más difícil, porque pensar en una bomba de combustible cuando tengo una bujía quizás que no se ha cambiado en 100.000 kilómetros. Entonces, como les explicaba, tengo nuestros 4 cilindros, nuestra bujía, el cable, la bobina, el inyector. De nuevo, de lo más simple a lo más complicado. Entonces, cuando yo desconecté el cilindro 4 en mi vehículo, sí cayó el motor. Por ende, ese cilindro en estricto rigor está bueno, porque sabemos que el auto estaba bueno. Pero asumiendo que ese cilindro estuviese malo, nuestro ruedo motor, que ya estaba defectuoso, por ende si tenía una vibración inestable, yo al desconectar ese cilindro, que decimos de nuevo está malo, se hubiera mantenido. Cualquier otro cilindro que hubiera desconectado hubiera generado una caída en el ruido del motor o básicamente en el funcionamiento y hubiéramos generado un fallo de combustión. Habiendo entendido este concepto, vamos a las pruebas que realizamos en mi vehículo. Asumiendo que este es el cilindro que ya consideramos como malo, lo determinamos. Entonces no necesitamos seguir en esto. En esto yo ya sé que la bujía va a estar buena, que el cable va a estar bueno, que la bobina va a estar buena y el inyector va a estar bueno porque el vehículo funciona. Ahora, ¿se puede dar la posibilidad de que esté funcionando en 2 cilindros y no 4? Sí, por eso hay que realizar estas pruebas de equilibrio en todos los cilindros y ir descartando que nuestra bujía esté buena, que nuestro cable esté bueno, que la bobina y el inyector estén buenos en todos los cilindros y poder descartar uno.
Entonces, habiendo elegido y dándonos cuenta con argumentos en nuestra prueba de equilibrio que nuestro cilindro 4 es el que está malo, realizamos las pruebas de cambiar una bujía de lado y nos dimos cuenta que la bujía estaba buena, porque yo desconecté el cilindro 4 y se mantuvo igual. Entonces, una vez habiendo determinado que la bujía está buena, cambiamos el cable. Si es que el ruido del motor es inestable y ahora desconectamos el cilindro 4 y se cae, significa que nuestra falla ya no está o ya no existe en este cilindro 4 y podríamos empezar a pensar que es el cable que corrimos de lado. Para corroborar eso, si es que yo pasé el cable del cilindro 4 al 3 y desconecto el 3 y el ruido motor inestable se mantiene, tenemos la falla, es nuestro cable. Este es el mismo proceso que hay que repetir con todos estos componentes. Ahora, si yo cambio la bobina de lado, pruebo en el cilindro 4, tengo un ritmo inestable de motor y tengo nuestra bobina, que vamos a decir que es la 4, está acá, y la bobina del 3 está en el 4, al momento yo de repetir la prueba de equilibrio, debería generar una caída. Entonces yo desconecto este cilindro y el ruido va a caer, porque nuestra falla sería la bobina. Entonces significa que tengo un ruido inestable y desconecto el cilindro 3 a donde está nuestra posible bobina con falla y se mantiene, significa que nuestra falla está en la bobina. Y por último, como les comentaba, se me cayó la tapa, el último paso yo recomiendo hacerlo con escáner. El inyector es harto más frágil que todos estos componentes. Si se te cae, se puede quedar pegado abierto o cerrado. En los dos casos nos va a generar fallos de combustión. Si se queda pegado abierto, en ralentí por lo general va a andar muy mal. Y cuando uno lo pise a fondo, el auto puede que ande bien, porque necesita combustible. Pero si se queda pegado cerrado, no nos va a entregar el combustible necesario. Por eso que ahora yo recomiendo sí conectar un escáner. Los escáneres hoy en día van desde 100.000 pesos hacia arriba y la mayoría puede leer fallos de combustión. Por ende, si yo en el escáner me conecto, pongo escáner y me conecto con los fallos de combustión, voy a tener una tabla en donde me aparezcan los 4 cilindros. Si inicialmente ya habíamos detectado mi falla en el cilindro 4, yo tendría mi falla acá. Si no me equivoco, pero esa debería ser la falla. Entonces tendría mi falla acá. Determinamos dónde está la falla. Perfecto. Sacamos el escáner, apagamos el auto y cambiamos el inyector de lado. Este inyector para acá y este inyector para acá. Le doy partida al auto y vuelvo a conectar mi escáner. Si es que esta falla se movió del cilindro 4 y se presenta ahora en el cilindro 3, significa que es correcto, nuestro inyector está mal. Pero para eso yo sí recomiendo utilizar el escáner. Es más fácil determinar cualquiera de estos fallos con el escáner, porque yo no tengo que estar haciendo tantas pruebas de equilibrio. Básicamente tengo que ir cambiando los componentes de lado, pero en vez de realizar una prueba de equilibrio y desconectar, yo reviso en dónde está mi falla. Así que eso es como determinar muy simplemente o muy burdamente, con o sin escáner, un fallo de combustión. Como les comento, existen otros fallos, puede ser una bomba, pueden haber 1001 fallos, pero lo más común, lo que más se da y se tiende a registrar en los vehículos con fallos es esto. Así que espero que les haya servido, espero que hayan podido diagnosticar su vehículo. Cualquier duda o consulta, estoy atento al chat, ahí lo que necesiten. Así que eso pues cabros, ojalá les haya servido y nos estamos viendo a la próxima.